Leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El libro de Primera de Corintios, capítulo 9, verso 24 en adelante. Dice así: ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona lleva el premio? Estoy leyendo en... ya va. Esta no es la versión. No, versión internacional. No, estaba leyendo Nueva Traducción Viviente, pero voy a leer Reina Valera 1960. Dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la ventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre, te damos gracias por tu amor, por tu justicia, por tu bondad, Señor, por tu sacrificio, Padre. Te damos gracias por el día de hoy, Señor. Te damos gracias por este día tan productivo que tuvimos cada uno de los hermanos que estamos aquí conectados, Señor. Solo tú sabes todo lo que logramos hacer el día de hoy por ti, Señor, porque tú lo permitiste, Señor, porque con tu ayuda logramos hacer todo lo que hicimos el día de hoy, Señor. Te queremos poner en tus manos esta clase el día de hoy, Padre. Sé tú ministrando a través de la pastora, Padre. Te entregamos a la pastora Merité en tus manos, Señor, para que trabajes con ella, Señor, para que la utilices como herramienta, como tu mejor herramienta, Señor, como tu herramienta fiel, Padre amado, para que seas tú a través de ella dándonos este mensaje tan poderoso, Señor, esta clase que vamos a continuar sobre el arrebatamiento, Padre amado. Sé tú en ella, Señor, sé tú exhortándonos, Padre, como siempre lo haces, pero desde tu amor, Señor, a través de esta clase, Señor, a través de este día, Padre, a través de la administración de tu palabra, Señor. Rodéanos e inúndanos con tu Santo Espíritu esta noche, Señor, a cada instante, Padre. Te damos gracias porque nuestra hermana Natsuya también logró conectarse, Padre. Te damos gracias porque solo tú sabes lo que haces y tú te glorificaste en este momento con ella, Señor. Ella sabe y nosotros también sabemos, Padre. Te damos gracias por ella, Señor, porque colocaste en ella el querer como el hacer por tu buena voluntad, Padre, para que estuviera aquí, Señor, escuchando esta palabra, escuchándote a ti, Señor. Te damos gracias por ella, Padre, por Marianne Farías, Señor, por sus hijos, por su familia, Señor, por su esposo. Te damos gracias por el pastor Humberto, Señor, por la hermana María Encarnación, por mi esposo, Señor, por nuestras familias, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias porque estamos aquí el día de hoy por causa tuya, Padre amado, para escuchar de ti, Señor, para aprender más de ti, Señor. Te ponemos esta clase en tus manos, Señor. Sé tú bendiciéndonos a cada uno de nosotros, Padre. Sé tú bendiciendo a las personas que van a escuchar este programa y a los que se van a conectar más tarde, Señor, que tú los vas a traer, Padre. Sé tú, Señor, en nosotros. Abre nuestra mente, Señor. Quita las vendas de nuestros oídos, de nuestro cerebro, Señor, de nuestros ojos, Padre amado, de nuestro corazón, para escucharte a ti y sentirte a ti, Señor, para que seas solo tú en nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor. Tuya es la gloria, la honra y la alabanza, Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, gloria a Dios. Señor, seguimos en actitud de adoración. Padre, en esta hora queremos tomar un momento, un tiempo para adorarte, Señor, para glorificar tu nombre y para exaltar. Por eso en esta hora, Señor, Dios, decimos que y creemos, Padre, que tú haces llover sobre cada una de nuestras vidas, de tu presencia, de tu amor, que ahí donde está cada uno de tus hijos, reciba tu abrazo,
tu amor, tu presencia, Señor, que puedan sentirte, mi Dios amado, allí con ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dice tu palabra que tu lluvia temprana y tu lluvia tardía, Padre, cae sobre todos y cada uno de tus hijos, Señor, en esta hora. Mi Dios amado, haciendo, Señor, eh, brotar, mi Dios amado, toda semilla que ha sido sembrada, Señor. Dice que los que sembraron con lágrimas cosecharán con regocijo, dice tu palabra, Padre. Por eso en esta hora, Señor, creemos firmemente que tu lluvia desciende sobre cada hogar, sobre cada vida, mi Dios amado, sobre la salud, sobre la finanza, sobre los matrimonios, sobre los hijos, Padre, y sobre todo en nuestras vidas espirituales, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos muchas gracias. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, amados, nosotros continuamos con nuestra clase del arrebatamiento. Ahí va. Les cuento que esta clase está bastante completa. Hay cosas que he ido agregando que no son, o sea, que son del arrebatamiento, pero que de ahí se desprenden otros temas. Pero los vamos a ir solamente mencionando y en algún momento vamos, por ejemplo, vamos a mencionar las dispensaciones. Y no vamos a hablar de las dispensaciones, pero sabemos que las dispensaciones son todos y cada uno de los tiempos en los que Dios se manifestó. Por ejemplo, la dispensación de la promesa, la dispensación de la ley y en la que estamos, que es la dispensación de la gracia. Entonces, vamos a hacer el recuento de la clase pasada. Por supuesto, el arrebatamiento, fin de los tiempos, escatología. Esto es escatología, el fin de los tiempos. Hay un reloj profético que está indicando el fin de los tiempos y ese reloj se llama Israel, la nación de nuestro Señor. La palabra del Señor dice, he aquí yo vengo pronto, y dice que será como ladrón en la noche, que estarán dos juntos, uno será tomado y el otro será dejado. Sabemos que, y repito nuevamente, que no se trata de que estamos dos y como la Biblia dice, uno será tomado y otro será dejado, así es. No se trata de eso, se trata de la condición actual espiritual de cada uno de nosotros. Si nosotros estamos haciendo conforme a su voluntad y a su propósito, todos seremos tomados, pero el que no será dejado. Y dice las escrituras que es un abrir y cerrar de ojos. Vimos los términos de escatología y teología y sabemos que la escatología es una de las ciencias, de las ramas que estudia, de la ciencia de la teología, que estudia los tiempos del fin, que fue lo que estudiamos el viernes pasado. Acá tenemos el origen de la palabra arrebatamiento y quise colocarlo aquí porque la semana pasada no lo teníamos, pero quiero que quede para que en la posteridad los que den la clase puedan explicarlo si todavía no se lo han aprendido. Tiene su origen en el griego, recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, no en hebreo ni en arameo, eso es para el Antiguo Testamento. En el del griego original, que es del verbo arpazo. De ahí se desprende la palabra arrebatamiento, cuyo significado es arrebatar, llevarse por la fuerza, tomar con rapidez. Esta palabra tiene una acción repentina, que era lo que hablábamos la semana pasada. Es algo que no es que Dios arrebate y está robando algo, no, es que es una acción de fuerza, de violencia, de rapidez. Por eso es que dice la Biblia en un abrir y cerrar de ojos. Hacemos un pestañear, un abrir y cerrar de ojos y vemos lo rápido que es. Asimismo, el hecho del arrebatamiento. Dice que dejando por sentado que los creyentes seremos tomados rápidamente de la tierra. Y yo les voy a decir algo, si nosotros creemos que Jesús nació de una virgen, que Jesús es el Mesías, que Jesús vino y todas las profecías bíblicas del Antiguo Testamento que se cumplieron en él, si las creemos, necesitamos creer que hay un arrebatamiento. Porque la misma palabra en el Antiguo Testamento nos menciona, es la base escatológica para Apocalipsis.
O sea, nosotros tenemos que colocar Apocalipsis en el frente y aquí abajo de él tenemos que colocar a Daniel, a Ezequiel, a Jeremías, a Isaías, a Zacarías, profetas que profetizaron acerca del fin de los tiempos. Entonces vemos que la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis nos está estableciendo este evento. Ahora bien, dice acá que está por darse un movimiento rápido hacia arriba, que es una extracción, o sea, el arrebatamiento, o un arrebato impetuoso. En la traducción latina vulgata, arpazo se tradujo como rapieuma. ¿Qué significa esto? Que del verbo rapio, que da origen a la palabra rapto o arrebatamiento. ¿Se recuerdan que la iglesia evangélica habla del rapto y habla del arrebatamiento? Y muchos se levantan diciendo que de dónde sale la palabra rapto, que esa palabra no sale en las escrituras. Y ciertamente Reina Valera 1960, como otras versiones, no utiliza el término rapto. Se utiliza que seremos arrebatados, que es lo que dice Tesalonicenses en su capítulo 4, el apóstol Pablo. Pero en esta traducción vulgata sale la palabra, se traduce arpazo como rapto. De allí, y por eso quería dejarlo por sentado allí, porque muchas veces nosotros nos ponemos a pelear por términos que a fin de cuentas no es lo más importante. Lo más importante aquí es el hecho. A veces discutimos por cosas que rapto, arrebatamiento, no es que Dios no es ladrón, no es que Dios no puede raptar a nadie, pero es que no estamos hablando de un hecho punible. Estamos hablando de un hecho que se asemeja a lo rápido, a lo impredecible, a lo momentáneo. Nadie sabe, nadie se tiene la menor idea. O sea, por eso la utilización de estos términos. Seguimos. Que era lo que quería decirles, que estaba allí, que no lo vimos la semana pasada. Bueno, acá nosotros hablamos la semana pasada que el arrebatamiento trae consigo resurrección, transformación, inminencia. Nosotros hablamos de estas tres, pero quise agregar la parte de la doctrina de la inminencia. ¿Por qué quise agregar la parte de la doctrina de la inminencia? Porque la violación de esta doctrina hace que las otras posiciones se quiebren. Porque si esas doctrinas no cumplen con este punto, con esta etapa o con esta esencia de que ocurrirá de forma inesperada, entonces no cumple dentro de lo aceptable como postura. Recordemos que tenemos tres posturas. Pretribulación, en medio de la tribulación y post-tribulación. Y la inminencia es una doctrina que nos dice que esto ocurrirá de manera repentina e inesperada. Y esto tiene que ver con lo mismo que dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo 3, verso 10, que nos dice que el día y la hora nadie lo sabe, que él vendrá como ladrón en la noche. Si él viene como ladrón en la noche, no podemos decir que es en medio de la tribulación, ni podemos decir que es justo en la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque estaríamos tentando el precedente de que sabemos el día, el momento. Pasamos, porque de ahí se desprende lo que entonces traje acá nuevo, que no vimos la semana pasada, que es la doctrina de la inminencia. Esta postura teológica escatológica que sostiene que el rapto de la iglesia por Jesucristo puede ocurrir en cualquier momento, sin necesidad de que ocurran señales proféticas previas o eventos específicos como la tribulación. ¿Por qué? Porque resulta y acontece
que la medio tribulación y la post tribulación aseguran que el rapto va a suceder justo en la medio tribulación, a mitad de la tribulación, antes de que aparezca antes que comience la gran tribulación, y la post tribulación asegura que la iglesia se va es con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, deja fuera de lugar la doctrina de la inminencia. Entonces, sin necesidad de que ocurran señales proféticas. La doctrina de la inminencia enfatiza la actitud de vigilia de la iglesia primitiva. Ahora, fíjense, la Biblia nos enseña desde la iglesia primitiva que nosotros tenemos que estar siempre vigilantes. De hecho, Jesús, cuando estaba en Getsemaní y que le pidió a Pedro y a los discípulos que lo acompañaran, ellos se durmieron, agobiados, cansados, se durmieron. Y Jesús vino y le dijo a Pedro, no pudiste velar ni una hora. Velad para que no caigáis en tentación. Entonces, la iglesia, desde su primer momento, Jesús planta el precedente de que nosotros tenemos que estar siempre vigilantes y expectantes. ¿Qué significa esto? No es que yo no voy a dormir el resto de mi vida, significa que yo debo estar presto todos los días de mi vida para estar pendiente de lo que yo hago de manera consciente, de si agrado o no a Dios. Porque nosotros vivimos una vida que decimos que amamos a Dios, queremos a Dios, pero no vivimos pendientes de agradar a Dios. Y esto es tremendo, porque si usted hace una revisión, una mirada introspectiva, nosotros vivimos para agradarnos a nosotros y tenemos cuidado de eso. O sea, yo me paro hoy queriendo agradarme a mí, estar bien, sentirme bien, hacerlo bien para mí. Y eso está bien. Pero así como lo haces para ti, tenemos que hacerlo para Dios. O sea, es sencillo. ¿Qué significa? ¿Qué debo hacer? Que yo cuando despierto, yo debo pensar cómo pensaría Jesús en cualquier situación que se me atraviese en el momento. Yo debo pensar en todo lo que el Señor me ha dicho a mí, que yo debo alejar de mi vida, porque eso me hace a mí bien. Y si yo lo tengo eso presente, a mí no se me puede olvidar. Estar vigilante significa vivir bajo esos preceptos sin olvidarlo. Vivir, así como la gente vive pensando en que, no sé, que tenemos que comer, todos pensamos, tenemos que comer, dormir, tenemos que tomar agua, o los que hacen ejercicio, que lo hacen como disciplina, los ejercicios, la dieta, la disciplina de la dieta, y tienen una vida consona, y en función de nosotros así tenemos que estar vigilantes y expectantes de hacer lo bueno. Porque, amados, hacer lo malo es muy fácil. Hacer lo malo es incluso un error. Ni tenemos que pensarlo, ni siquiera pensarlo y nos equivocamos. En cambio, hacerlo bueno tiene que ser de manera más consciente. Tenemos que estar vigilantes, estar vigilantes. Y por eso es que, ¿cuánto tarda Dios en perdonarnos? ¿Cuánto tarda Él en perdonarte? Lo que tardamos en arrepentirnos. Lo que tardamos en arrepentirnos. Dios no tarda mucho. Solamente necesita que tu arrepentimiento sea genuino. Pero ¿quién sabe si tu arrepentimiento es genuino o no? Dios y tú. Dios porque Él conoce todas las cosas y tú porque nos conocemos. Entonces, a veces nosotros nos golpeamos, a veces nosotros nos deslastramos, a veces nos excluimos pensando que Dios nos excluye. Pensando que, bueno, sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Pero bueno, es que yo me he portado muy mal. Sin saber que Dios nos ama con un amor eterno. Y es más, una de las cosas que siempre nosotros tenemos que tener presente es que el anhelo de Él es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, la doctrina de la inminencia siempre estará allí porque le da poder y fuerza al hecho de que tú vivas una vida de santidad. Porque de lo contrario, imagínense ustedes esto. Yo decía en estos días, estudiando nuevamente esta doctrina y estudiando la postura post-tribulación, yo decía, entonces, ¿para qué rayos todo esto? ¿Para qué murió Cristo si tú y yo tenemos que pasar por la tribulación? ¿Para qué sufrió mi Señor
si tú y yo tenemos que pasar por la tribulación? ¿Para qué sufrió? ¿Para qué entonces yo me tengo que portar bien si a la final tengo que pasar por el juicio final? Si igualito tengo que pagar todos mis pecados. Porque la postura de la postribulación te dice, recordemos que la tribulación es la ira de Dios, el juicio final. ¿Y qué es la ira de Dios? Ya lo vamos a ver más adelante, que la semana pasada no la vimos. ¿Qué es la ira de Dios? ¿Por qué viene la ira de Dios? Muchos dicen, ateos, satanistas, confundidos, dicen, pero bueno, si Dios es bueno, ¿cómo es que es la ira de Dios? Señor, es una ira santa, es una ira justa. Algunos teólogos la denominan una ira justa. ¿Por qué? Porque viene a establecer la santidad y la respuesta al pecado. Entonces, allí el asunto. Entonces, dentro de la doctrina de la inminencia, ella enfatiza la actitud de vigilia de la iglesia primitiva y nuestra. Nosotros tenemos que estar vigilantes, expectantes. Dice, esperando a Cristo y no a la tribulación. Imagínense, la doctrina no te está diciendo a ti, tienes que esperar la tribulación, te está diciendo, tienes que esperar a Cristo. Ahorita hay gente esperando al anticristo. ¿Quién será el anticristo? Pregúnteme, a mí no me importa quién es el anticristo, porque ¿saben qué? Yo no lo quiero ver. Yo creo en la pretribulación, en el pretribulacionismo. Y no quiero verlo ni encontrarme con él. Así que no estoy esperando al anticristo. No quiero saber de la tribulación porque según la postura de el tribulacionismo, ya se me enredó el tribulacionismo, la iglesia no pasa por la tribulación. Entonces, ¿qué esperamos tú y yo? A Cristo. Entonces, acá, en la doctrina de la inminencia, se basa en exhortaciones del Nuevo Testamento a estar velando y preparados, como nos lo dice Mateo 24:42. Vamos a la siguiente hoja, que ahí está, si no me equivoco, debería. Ahí está. Los dos pasajes que me mencionan la diapositiva anterior, o sea, Mateo 24:42 y Primera de Tesalonicenses 4:17, aquí los tenemos. ¿Qué nos dice en qué se basa la doctrina de la inminencia? Mateo 24:42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por eso ahí hay un calendario y hay un reloj. Nadie sabe, dijo nuestro Señor Jesucristo, ni los ángeles, ni Él, solo mi Padre está en los cielos. Solo Él conoce el día, la hora, la fecha. Y Primera de Tesalonicenses 4:17, que es nuestro versículo base para el estudio del arrebatamiento, y me gusta mucho esa imagen. No sé si ustedes pueden percibirla, pero no la puse más grande porque se me olvidó. Vemos a Jesús allá y toda la gente cómo sube. Eso es una idea, porque sabemos que los cuerpos serán glorificados y hasta la ropa esa que llevamos puesta va a quedar acá. Dice Primera de Tesalonicenses 4:17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Ahora fíjense una cosa, yo necesito que prestemos atención a este versículo. El apóstol Pablo dice lo siguiente, aquí hay puntos importantes y que son cruciales para nosotros. Uno, arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que ya durmieron. ¿Quiénes son los que duermen? Los muertos en Cristo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Y los muertos. No crean, hermanos, que precederemos a los que murieron, a los que duermen, a los que murieron en Cristo. ¿Por qué? Porque los muertos en Cristo resucitarán primero, dice él. Los muertos en Cristo resucitarán primero, dice el verso 16. Luego, nosotros los que vivimos, o sea que si ocurriese en este momento,
nosotros que estamos vivos, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Pero primero salen los muertos en Cristo. Entonces dice, arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Detalle, arrebatados en las nubes, para recibir al Señor ¿en dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y esto es crucial porque la gente que habla del postribulacionismo dice que la iglesia se va es después de la segunda venida o en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es algo ilógico porque el versículo de Apocalipsis nos dice, y lo vamos a ver más adelante, que Él viene con sus millares desde los cielos en su segunda venida. Él no viene solo. Entonces imagínense esto, imagínense esta escena. Jesús viene, nos recibe en las nubes y después, ¿qué pasa allí? Nos recibe en las nubes y nos dio caballo y nos regresamos con Él. No. Entonces, la postribulación comienza a perder peso. Pero bueno, esto es lo que estos dos versículos no les dan peso a la postura de la pretribulación, o sea, antes de la tribulación. La siguiente. Bueno, ahí vimos los elementos, estos son los elementos importantes de la doctrina de la inminencia. Su significado, inminente, que es algo que está próximo, que puede suceder de un momento a otro, sin señales previas, a diferencia de la segunda venida. ¿Por qué dice que a diferencia de la segunda venida? Señores, porque está muy marcado y muy claro que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es al final de la gran tribulación. Mejor dicho, Jesús le pone final a la gran tribulación. Su venida establece el fin de la tribulación. ¿Cuánto dura la tribulación? 7 años. Entonces, en cambio, el arrebatamiento no tiene una señal previa como la segunda venida. Dice, el rapto es descrito como inminente, lo que significa que no se requiere de ningún evento profético que ocurra antes, como por ejemplo, tribulación para que ocurra la segunda venida. Las bases bíblicas que señalan pasajes que instan a estar preparados, señores, porque necesitamos estar preparados. Si creemos en el arrebatamiento con la postura pretribulación, usted está en medio de una doctrina inminente y significa que usted debe estar preparado para toda buena obra en todo momento, para presentarse, incluso si aún le piden posición a usted conforme a las escrituras, conforme a su fe. ¿Qué pasajes? Ahorita vamos a ver estos pasajes que están acá. Están todos, yo los coloqué también todos allí. Pero vamos a ver el último punto que es importante dentro de la doctrina de la inminencia, que es el propósito. ¿Cuál es el propósito? Promover la esperanza, la vigilancia constante y la santidad en los creyentes. Las escrituras nos dicen a nosotros que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Y nosotros vemos el tema de la santidad como algo muy... Y no es que no lo sea, pero la santidad es mucho más allá de una postura religiosa, de una postura, sí, religiosa o fariseísta. La santidad significa apartados para Dios. Apartados para Dios. Eso es lo que significa santidad. ¿Y qué es apartarse para Dios? Se supone que en ti no debería haber, o tú deberías trabajar de que no haya en tu vida todo lo que está en el mundo, sino por el contrario, vivir una vida consona con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la doctrina de la inminencia tiene como propósito de promover en nosotros esperanza, vigilancia constante y santidad en nuestras vidas. Porque, vuelvo y repito, sin santidad nadie podrá ver a Dios, dice las escrituras. No lo digo yo. Y vigilancia constante porque lo acabamos de leer en Mateo 24. Y esperanza porque nosotros tenemos una esperanza viva, que así como Él murió y resucitó, nosotros resucitaremos juntamente con Él. Entonces, vamos a ver los versículos, la base bíblica
donde nos insta a estar preparados bajo esta doctrina inminente. Están aquí sí, seguidos. Ahí está. Ahí dice, preparados para su venida. Esa imagen dice, preparados para su venida. La primera cita es Primera de Corintios, capítulo 1, verso 7. Dice, todas estas citas son Reina Valera 1960. De tal manera que nada os falta en ningún don. ¿Por qué? Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 3, 20, 21. Más nuestra, y mire aquí, para que usted entienda que usted ya no es de Venezuela, usted no es de este mundo. Usted, dijo el apóstol Pablo, aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y yo entiendo que nosotros, como hombres, recordemos que nosotros podemos ver al ser humano como la persona espiritual, como la persona carnal, ¿verdad? Y entonces, si andamos en la carne, andamos en la carne, pero no militamos según la carne, porque ya no somos carnales, sino se supone que somos espirituales. Por eso es que la única manera que usted le den una mejilla y ponga la otra es que usted ande en el espíritu. Porque si usted anda en la carne, usted le da 5 a él. De vuelta. La única manera es que Cristo more en nosotros. Por aquí Isaac quedó así. ¿Por qué, Isaac? La sorpresa. ¿Por qué la sorpresa? Un día que no era. Iba a reírme porque no es fácil poner la otra mejilla. No, no es fácil, pero precisamente no es fácil porque andamos en la carne. Pero esto no es algo que yo me paro y digo, hoy voy a andar en el espíritu. No, no es así. Es una vida de comunión y de relación. Porque, por ejemplo, cuando a mí me escupieron en el café y me lo tomé, y después me enteré, pregúnteme si a mí me dio rabia. Y yo las llamé y ya ellas sabían que yo sabía. Y ellas me dijeron, sí, profe, lo hicimos. Y yo, bueno, excelente, estaba sabroso el café. Entonces, es tremendo, porque sé que no es fácil, pero ahí es donde vemos que es el Señor en nosotros. Porque cuando nosotros andamos en el Espíritu, es como cuando aquella anécdota que siempre cuentan de aquella niña que el enemigo tocó la puerta y ella le dijo al Señor Jesús, abre tú. Yo no voy a abrir, abre tú. Entonces necesitamos caminar en el Espíritu, pedirle al Señor que sea en nosotros. Sé que no es fácil, sé que no es de un día para otro, eso es día a día, es matar la carne cada día. Por eso es que cada día nosotros tenemos que pedirle al Señor todos los días, cuando nos acostamos, que sea Él, y cuando nos despertemos, que siga siendo Él. Porque cuando nos acostamos, usted no sabe si se despierta. Y cuando usted se acuesta, usted tiene que decirle al Señor, Señor, te entrego mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Si yo me voy de esta tierra, que me vaya contigo. Y si usted despierta, usted tiene que decirle al Señor, Señor, gracias por este día, la oportunidad que me diste de vivirlo. Acompáñame hoy, llévame hoy, guíame hoy, tómame de la mano, quita toda piedra de tropiezo, sé tú y responde tú por mí, que sea siempre Él. Entonces, aquí dice las escrituras en Filipenses 3, 20, 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, o sea, esta carne que de humillación, de pecado, para que sea semejante al cuerpo de gloria suya. Por eso es que la imagen al principio, y esta imagen donde todos subimos, vemos, amén, y donde se ve subiendo y a Jesús allá arriba, señores, nosotros vamos a tener cuerpo glorificado, que no tiene nada que ver ya con la muerte, no tiene ya nada que ver ya con la corrupción, no tiene nada que ver con el quebrantamiento. Ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá tristeza, ya no habrá corrupción en tu vida ni en tu cuerpo.
ni físico, ni espiritual. Dice aquí, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahora bien, fíjense que aquí dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Esto es identidad. Nosotros necesitamos tener identidad en Cristo Jesús. Si nosotros no tenemos identidad en Cristo Jesús, no hemos nacido de nuevo. Y yo digo, a mí me llama poderosamente la atención porque la gente cree en la brujería. No me diga, ay, tú no crees en los brujos. No, yo creo que hay brujos. No creo en ellos, pero creo que hay brujos. Y creo que hacen brujería. Pero poderoso es Dios. Poderoso es Dios. Poderoso es Dios. Y tiene que haberlo porque así como Dios tiene a sus hijos que lo aman, que lo queremos, que le seguimos, que le servimos, Satanás también tiene a sus hijos. Entonces, el asunto de la ciudadanía es un asunto de identidad. Cuando ustedes le preguntan, ¿de dónde es usted? Mire, eso de Venezuela. Identidad. Venezolana. No, yo soy, y cuando estamos aquí en territorio, no, yo soy de Caracas, yo soy de Barinas, yo soy de Barquisimeto. No, aquellos que idolatran los apellidos, mi apellido es Flores, como que si ese es la supremacía. Es Sotillo, es Pérez. Y no estoy diciendo que esté mal, no está mal, porque es nuestra identidad acá. Pero le voy a decir algo, por sobre esa identidad está la identidad de la eternidad. Y la identidad de la eternidad dice que tu ciudadanía ya no está en esta tierra, que está allá arriba en los cielos. Es tan tremendo esto de la identidad que a ti ya no te importa nada acá. Natsu ya iba a decir algo. No, no es que iba a decir algo, sino que es fuerte decir mi identidad es el cielo cuando vives en un cuerpo pecador y de repente haces algo que no está bien. Entonces la gente, pero ¿cómo que tu identidad es el cielo si estás haciendo esto? Exacto. O si reaccionas así, porque la gente siempre piensa que uno tiene que ser un santo. Ajá. Ese es el detalle. El problema allí ya es un problema de conocimiento, porque lo que acaba de decir Natsu ya es cierto. La gente no ha entendido que vivir el evangelio, porque no vamos a hablar de religión, vamos a hablar del evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Vivir el evangelio no significa que nosotros estamos en una cúpula perfecta y que somos perfectos. Porque aún Jesús dijo, cuando aquel joven rico le dijo, maestro bueno, él le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Si no hay ni uno bueno, él se incluyó, sabiendo que en él ni siquiera había pecado. Él mismo se incluyó en que no había ni uno bueno y le dijo, si no hay uno, no hay ni uno bueno, sino mi Padre que está en los cielos. Lo que tú dices es cierto. Las personas, cuando, mire, y esto es un problema más de, mire, de falta de, ¿cómo se llama esto? Cuando una persona tiene, no tiene que ver con identidad, que se cree menos, se me fue la palabra. Autoestima baja. Autoestima baja, cuando una persona no sabe ni qué hacer con su vida, cuando una persona está quebrada, busca los 1001 peros para las personas. Primero y principal, nosotros nos equivocamos. Nosotros somos santos por posición. Por posición. ¿Qué es eso? Que Dios no nos ve a nosotros, ve a su Hijo. Eso es lo que las Escrituras nos enseñan. Dios ve a Jesús en todo y cada uno de nosotros. Porque si nos viera a nosotros, fuera de Jesús, ves al pecado. Sale corriendo. Y dice, aquí hay que enviar juicio. Por eso es que es el juicio. Mire, por eso es que si no estamos bajo la cobertura de Jesús de Nazaret, nosotros estamos perdidos. Porque Jesús pagó un sacrificio que más nadie va a pagar por nosotros. Él pagó los pecados de todos y cada uno de nosotros. Dice la Escritura en Colosenses. Me voy a Colosenses para decirlo tal cual como, y no equivocarme, porque a veces me como un pedazo del versículo, ¿verdad? Pero dice Colosenses capítulo 2,
verso 13, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La gente no se pregunta por qué Jesús murió en un madero. La gente adora la cruz y no entiende qué significa la cruz. La cruz fue el altar de sacrificio. La cruz fue el altar del sacrificio perfecto. Yo no debo adorar a la cruz como que fue la perfección. Yo amo lo que aconteció en la cruz. Ay, pero murió Jesús. Además que murió Jesús. Señores, la mayor demostración de amor se dio en una cruz. Y dice la Biblia en Levítico que maldito el que es colgado en un madero. ¿Qué significa eso? Que cuando Jesús fue colgado en el madero, todas las maldiciones de la humanidad fueron cargadas sobre él. Todas. Porque se tenía que cumplir la palabra, maldito el que es colgado en un madero. Por eso es que hay gente que escucha la canción Camino al Pretorio y no la entiende, porque la hermana dice, no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito, perdónale, Señor. ¿Cómo es que maldito? Señores, Jesús se hizo maldición para cargar sobre él las maldiciones de la humanidad. Entonces, la gente no entiende que nosotros somos pecadores. Porque ¿qué dice el apóstol Pablo en Romanos? Por cuanto todos somos pecadores, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué pasó? Jesús dijo, yo me pongo por ellos. El Padre dijo, ajá, ¿y qué hago con esto? Jesús dijo, yo voy por ellos, yo me pongo por ellos, yo hago el sacrificio, yo pago el precio del pecado de la humanidad. ¿Cuál es el problema? Que la humanidad prefería a un brujo y no a Cristo. La humanidad prefiere ir a cualquier otra cosa y no a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros venimos a Cristo, vemos en la claridad el pecado y el error. Cuando venimos a Cristo, vemos que, me he equivocado hasta la metra. Cuando venimos a Cristo, vemos nuestra naturaleza pecaminosa. Y no es que seamos, ay, santos, castos y puros. Y por eso yo siempre le digo a los hermanos, yo me equivoco, yo he cometido errores y quizás seguiré cometiendo errores, trato de no hacerlo, pero no significa porque yo sea evangélica, yo no cometo errores. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. No significa que no me pueda enojar. Lo que significa es que no peque en medio del enojo. ¿Ok? Eso es como cuando Moisés, Dios le dijo, háblale a la roca. Pero el pueblo de Israel tenía hasta aquí a Moisés. Y Moisés, en su enojo con el pueblo, golpeó a la roca. Y la roca era prototipo de Cristo Jesús. O sea, estaba golpeando, era Cristo. La roca de la que brotó agua. Entonces, nuestra ciudadanía está en los cielos, aunque el diablo venga y nos diga, pero tú pecas. Sí, pero fui perdonado. ¿Qué pasa con nosotros, amados? Que cada vez que usted se equivoque, usted tiene que ir al Señor, porque nosotros tenemos acusador. Hay un fiscal que está delante de Dios acusándonos y se llama Satanás. Entonces, cuando usted se equivoque, lo mejor es reconocerlo e ir al Padre. Papá, me equivoqué, ayúdame. Tu abogado es Cristo. Dice, tenemos para con nosotros abogado y es Cristo Jesús. Él hoy es tu abogado, hoy. Entonces, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y si me equivoco, cuando me equivoco, precisamente voy y le digo, Señor, ayúdame, no puedo sola, porque yo tengo que reconocer el hecho que yo no se lo diga a ustedes, no quiere decir que no se lo diga a Dios. Yo le digo, Señor, ayúdame porque yo sola no puedo. Ayúdame porque me equivoco. Ayúdame porque esto me está atrapando. Mira lo que siento, si sé que lo que estoy sintiendo está mal. Mira lo que estoy viendo, si lo que estoy viendo está mal. Entonces, tenemos que estar preparados y saber que tenemos una ciudadanía arriba en los cielos.
Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, Evangelio según San Juan, muchas moradas hay, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo, dice el Señor. Santiago capítulo 5, versos 8 y 9. Dice, tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones. Mira, amado, ese llamado de afirmar tu corazón y mi corazón es un llamado de alerta, donde tú y yo tenemos que estar al pendiente. Porque vuelvo y repito, estamos pendientes de estar más flacos o de estar más rellenitos o de estar más bonito, más arregladito o de tener cosas o de hacer cosas, pero no estamos pendientes de nuestra vida espiritual. Y Jesús viene en un abrir y cerrar de ojos. Y eso es un momento que usted no lo va a poder detener. Ese es un momento que el Señor me trae a memoria ahorita la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 cabecearon, pero había una diferencia. Unas eran diligentes, las otras eran insensatas. ¿Por qué unas diligentes y otras insensatas? Porque aquellas diligentes cargaban aceite de más. En cambio, las insensatas solamente cargaban el aceite que estaba en la lámpara. Y esto habla de gente que está en el evangelio, que dice creer en Jesús, pero no tiene una búsqueda genuina con él. ¿Usted quiere oír las trompetas? Alíñese con el Señor. Prudente, me falta prudencia. Bueno, estamos prudentes. Busquemos al Señor y le pidamos esa prudencia. Dice, porque la venida del Señor se acerca. Si usted tiene que afirmarse, porque la venida del Señor se acerca. Usted no puede estar con un pie aquí y otro pie allá. Bueno, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo para hacer una cosita aquí y yo después te sigo, Señor. Como ese cantante que dijo en una entrevista y quedó registrado para la posteridad nuestra, para que, pues yo no sabía de él. Y lo que me enteré fue precisamente justo cuando después muere. En entrevista, él dijo que él quería servirle a Dios, pero que él le decía a Dios que le diera otra oportunidad porque él estaba muy joven, que en unos añitos más él le servía. Señores, Dios incluso le mostró cómo iba el accidente que iba a tener, porque él lo comentó antes de que pasara, que él se estrellaba en un avión. Y así fue. Y murió. Y no le pudo servir a Dios. Ah, pero Dios era malo. Pregunto, ¿no le avisó Dios antes para que se afirmara? Habían dos cosas. Juró eso iba a pasar. Él se afirmaba y se iba. O no se afirmaba y se perdía. Yo quiero creer y creo como cristiana que él tuvo tiempo de ponerse a cuentas con Dios. Pero no juguemos con eso, porque la venida de Dios, del Señor Jesucristo, se acerca. Dice, verso 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Entonces, estos tres pasajes nos dicen a nosotros que tenemos que prepararnos y estar listos para en el momento que Jesús, mire, amado, y no solamente que Él aparezca, que tengamos que partir, porque siempre lo he dicho, y si el Señor me manda a llamar antes, yo me tengo que ir. ¿Y qué voy a hacer? No, pero como yo estaba esperando era que Él viniera. No, señores, yo tengo que prepararme todos los días porque yo no sé el día y la hora en que Él me mande a llamar. Yo no sé si Él me manda a llamar primero o Él viene y me voy con Él. Yo en mi oración está, Señor, me quiero ir contigo. Pero si su voluntad es otra, yo tengo que estar preparada para irme con Él. La siguiente, Isaac. Entonces, la doctrina de la inminencia, como creyentes, esta doctrina fomenta en nuestras vidas una actitud de vigilancia constante, santidad y urgencia
en la evangelización. Señores, no tenemos que seguir callando, hay que abrir la boca. No como religiosos, no para acusar a la gente, no para decirle a la gente no uses pantalón, no te maquille, no para decirle a la gente, qué sé yo, cantidad de dogmas humanas. Necesitamos decirle a las personas la verdad, y la verdad es que Cristo los ama. La verdad es que Cristo viene pronto. Nosotros necesitamos con urgencia no solamente vigilancia constante para nuestras vidas espirituales y santidad sin la cual nadie verá a Dios. Necesitamos con urgencia decirle a las personas, porque saben que la gente todavía dice, no, eso es mentira, pero el día que pase va a ser el caos, porque el que creyó y estaba preparado se fue. No fuimos, yo creo en el nombre de Jesús que nos vamos. Entonces dice, al vivir con la expectativa de que el encuentro con Dios es una posibilidad presente, creemos firmemente en el cumplimiento de ese evento a cabalidad. En cualquier momento, hago la pregunta, ¿estamos preparados? Y por eso esta imagen que está aquí, que me gustó mucho, dice arrepentimiento. La pregunta, ¿estamos verdaderamente preparados? Ojo, estar verdaderamente preparado no es sentir que usted está preparado, porque como dijo Natsuya hace rato, hay gente que dice que porque uno hace tal y cual cosa, nos juzgan, nos meten en tela de juicio, pero nosotros mismos nos metemos en tela de juicio. Entonces, no se trata de que, ¿será que yo estoy totalmente preparado? Yo no sé si lo estoy o no estoy. Yo lo único que sé es que tengo que prepararme. O sea, yo vivo preparándome, no preguntándome si estoy o no estoy. Yo vivo es haciendo, no con estrés, no con ansiedad, sino viviendo la vida en función de la dirección del Espíritu Santo. Lo que Él pone en mi corazón, porque ¿saben qué? Él es el único que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo no te va a poner a hacer nada malo. Si el Espíritu Santo te guía, te va a guiar a toda verdad, dice la Escritura, que Él nos guía a toda verdad. Entonces, tu búsqueda en preparación es buscar la guía del Espíritu Santo. Señor, guíame tú. Cuando yo quiero ir a un lado y no puedo ir porque todo se me cierra, yo le doy gloria a Dios. Él no quiere que yo vaya. Y punto. Ay, pero es que eso es una forma muy salomónica de salir del paso. No, no. Si yo quiero vivir en el Espíritu, yo necesito dejar que el Espíritu Santo me guíe. Y no todo lo que nos parece a nosotros bueno es bueno. Porque no se ha dado cuenta usted que usted ha ido a lugares que usted cree que es muy bueno y algo sale por ahí por la tangente. Algo sale que no es, algo pasa que no debió pasar. Si a usted no le ha pasado, a mí sí. Y es fuerte. Yo he estado en lugares donde he ido a lugares que todo parece muy bien, pero después pasa algo que yo digo, wow, ¿por qué vine? Seguimos. Una imagen que simula el arrebatamiento. Pasa, porque lo que teníamos nuevo de allá arriba, este es nuestro versículo base. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. Mira, amados, yo sé que cuando nosotros perdemos un familiar, eso duele. Los familiares que he perdido con adultez, pues siendo adulto, han sido mis dos abuelos maternos, o sea, mi abuela y mi abuelo, y un tío materno y unos tíos paternos. Y duele. Eso duele. Pero hay una esperanza. En la Biblia nos registra una esperanza. Y por eso es que el apóstol Pablo escribe esto. Y leo este versículo. Y por eso es que si alguno de nosotros parte y estamos en Cristo, hay una esperanza. Hay una esperanza. ¿Qué dice aquí? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que
duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Saben que las personas que murieron en Cristo y resucitarán con él ya pasaron a vida eterna? Y si tú y yo pasamos a vida eterna, nos encontraremos nuevamente con ellos. Esa es la esperanza. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esta es la base para la fe en el arrebatamiento y en el arrebatamiento pre-tribulación. ¿Seguimos? Estos fundamentos los vimos y nos los vamos a ver ahorita. Dale, por favor. Aquí en Apocalipsis. ¿Por qué traigo esta cita de Apocalipsis 19 del 11 al 16? Porque aquí nos dice lo que es, a diferencia de Primera de Tesalonicenses, que habla de Jesús en las nubes. Apocalipsis nos habla de Jesús en su segunda venida. El jinete del caballo blanco, ojo, no es el jinete de los 4 jinetes. Este es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. El de los 4 jinetes es Apocalipsis 5, 4, 5. Entonces dice acá, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Ay, no, qué gatica. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Pero miren lo que dice el verso 14. El verso 14 es tremendo porque aquí habla de nosotros. Dice, y los ejércitos celestiales. Y usted dirá, y es que nosotros somos ejércitos celestiales. Si nos seguimos viendo como nos vemos nosotros, nos vamos a ver como una partícula minúscula de polvo en el sistema. Pero no somos eso. Somos ese ejército que él se llevó y él limpió y él vistió de lino fino. Dice la escritura en el verso 14, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, la ira de Dios. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este pasaje habla nada más y nada menos que de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que está escrito que él finalizará la gran tribulación. Él le pone fin a ese evento. Y por eso coloqué este pasaje aquí, que es muy distinto a
Primera de Tesalonicenses 4. Seguimos. Ahí está la imagen. Y la cita de donde dice que viene con las legiones celestiales, Apocalipsis 19:14. Segunda venida de Cristo. Seguimos. Aquí hay una pregunta. ¿La iglesia no pasará? Seguimos. ¿Qué no va a pasar la iglesia? Que decía Mariani el viernes pasado, la gran tribulación. Vamos a ver qué dice Mateo 24:21. Aquí está el versículo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Yo les voy a decir algo, mis amores, con todo el amor que les tengo. Bueno, Dios los ama más que yo. Nadie los va a amar más que Dios. Eso es, mire, el único amor comparado al amor de Dios es el amor de una madre. El único. Y nadie nos va a amar más que Dios. La gente está pensando que el infierno, o sea, hay personas que piensan que el infierno ya está aquí, que es lo que estamos viviendo, que quién lo va a soportar, lo estamos soportando. Y lo soportamos porque Dios está allí ayudándonos. Pero esto no es el infierno. La Biblia habla que en estos tiempos finales, en las señales antes del fin, Mateo 24, Jesús habla de las señales antes del fin y las señales de su venida. Y él dice en Mateo 24 que habrán guerras y rumores de guerra. Mi pregunta es lo siguiente. ¿Qué es lo que usted oye hoy día? De guerra y rumores de guerra. No le puedo decir, vean aquí, porque no lo va a ver, pero si usted busca en su Biblia, Mateo 24, todo el capítulo 24, del verso 3 al verso 28, habla de las señales antes del fin. Y dentro de las señales de antes del fin, dice que vendrán guerras y rumores de guerras. Dice que habrá entonces tribulación, como lo dice aquí el 24-21, que habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido. Y mire lo que él dice, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea que lo que va a pasar nunca ha ocurrido. Es algo inédito. Y la gente está pensando que estamos en la tribulación y no estamos en la tribulación. Porque si nosotros estudiamos Apocalipsis, que ya lo hicimos y lo vamos a volver a hacer, usted se va a dar cuenta de que las señales son terribles y sobre todo en el periodo de la gran tribulación. Porque este periodo de 7 años marca 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de la gran tribulación para completar un total de 7 años. Son los 7 días de Daniel, que lo podemos leer en el libro de Daniel, el profeta Daniel. Entonces, la iglesia pasará a la gran tribulación. Ahí se plantan las 3 posturas de este tema escatológico: la pretribulación, la medio tribulación y la post-tribulación. La pretribulación nos dice que ahí viene. Nos dice que la iglesia se va antes de que comience la tribulación. La siguiente, mi amor. Antes de eso, aquí está la ira de Dios. ¿Verdad que la acomodé? Ajá, ahí. La ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? O juicio, o gran tribulación. La ira de Dios no es un arrebato de furia incontrolada de Dios, no, sino una respuesta justa y santa contra el mal y el pecado. Mire, señor, usted tiene un hijo y usted le dice al hijo, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso, y lo hace y
¿Qué hace usted? Dígame qué hace. De la verdadera verdadita lo que tienen hijos. ¿Qué hace usted cuando usted le dice tanto y tanto y tanto y el muchacho va y mete la pata? ¿Qué hace usted? Usted lo agarra y le dice, está bien, está bueno el error que metiste, está bien. No, es mentira. Mentira. Yo le dije una vez a mi hijo, cuidado con ese vaso de vidrio, cuidado con ese vaso de vidrio, deja el vaso de vidrio, ¡plá! Mire, amado, agarre la correa, 2 correas y más nunca. O sea, la próxima vez obedece. Y si yo digo que no es no, y no es no. Y punto. Nosotros, dice la palabra, y si vosotros siendo malos, y lo dijo Jesús, no lo digo yo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más mi Padre os dará su espíritu. Si Dios como Padre nos da lo bueno, portándonos bien, ¿ustedes creen que no nos va a echar cuero? Que nos echa, por cierto, cuando nos portamos mal. Que no entendemos es otra voz, pero Dios nos corrige. ¿Qué pasa con la ira de Dios? ¿Ustedes creen que Dios quiere derramar su ira? No, porque si Él quisiera derramar su ira, Él no hubiese permitido que su único hijo, su unigénito hijo, para este momento, muriera en la cruz del Calvario. No tiene sentido, señores. No tiene ningún sentido que Jesús muera en la cruz del Calvario. Si igualito la humanidad tiene que ser procesada y ser muerta en una gran tribulación. La gran tribulación no viene para procesar la humanidad porque Dios es malo, viene a procesar el pecado. Por eso, el que se acerca a Jesús es borrado. Mira, aunque la gente no lo crea, es borrado su pecado. Dice la palabra del Señor en Isaías. Y no me acordaré más de tus pecados. Dice el apóstol Pablo que nosotros nos hacemos nuevas criaturas y que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando tú vienes a Cristo, Dios hace esto. La cruz, porque el sacrificio es el de la cruz, no es otro. Dice que no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre, dice las escrituras. No hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Por eso usted no puede ser salvo si no pasa por la cruz. ¿Por qué? Porque cuando usted acepta a Cristo, Cristo se pone por usted y ya él derramó su sangre. Por eso es que Cristo no derramó la sangre por los evangélicos. Cristo derramó la sangre por la humanidad. Lo que pasa es que no que los evangélicos, no. Cristo derramó su sangre por la humanidad. Y todo aquel que se acerca a él y lo acepta como único y suficiente Salvador y Sanador, halla la gracia de Dios. Y el sacrificio lo respalda. ¿Por qué? Porque Jesús dice, pero Padre, ¿sabes qué? Natsuya es mía, porque ella me aceptó. Mi sangre la cubre a ella, porque el sacrificio fue por todos los que lo aceptan. Así dice la escritura. Es por los que lo aceptan. No es porque el que dice, yo creo en Jesús, yo le creo a Jesús. ¿Qué dice el versículo epicentro del evangelio? A ver, ¿qué dice el versículo epicentro del evangelio? ¿Cuál es? Porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su único hijo unigénito para salvación, para de todo aquel que cree. Amén. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué dice? Ese es el epicentro del evangelio. No hay otro. Es salvación. Entonces, si Dios envió a su hijo para que te salvara, ¿cómo es que te va a meter en la gran tribulación para que mueras ahí, para que venga Cristo y te lleve?
después muerto y después que pase por todo lo que va a acontecer en la gran tribulación, si es que se logra pasar por todo eso. Entendiendo incluso que eso lo vamos a ver porque nosotros vamos a ver la gran tribulación aparte. Pero el proceso de la gran tribulación enseña que allí hay varias cosas que tú no puedes permitirte que te pasen. 1, que te sellen. 2, adorar a la bestia. 3, negar a Cristo. Porque esas 3 cosas va a perseguir el anticristo. Porque va a haber gente que creyó, que escuchó el evangelio y se quedaron. Entonces, cuando se encuentren con que el arrebatamiento fue real y se quedaron, van a tener 2 opciones. O dejarse sellar y perderse por la eternidad, o no dejarse sellar y correr a ver si el anticristo no lo alcanza. ¿Por qué? Porque te van a hacer negar a Cristo. Y si tú lo niegas, tienes que sellarte. Y si te sellaste, dice las escrituras que los que se sellan se perderán. ¿Y qué dice la escritura en Apocalipsis? Cuando vengan y se abran los libros, porque dice que se abrirán los libros. Los libros de las obras, la salvación no es por obra, es por gracia. Los libros de la obra y el libro de la vida. ¿Dónde debemos estar tú y yo? ¿En qué libro? ¿Obra o en el de la vida? El de la vida. Porque dice Apocalipsis que los que se hayan inscrito en el libro de la vida tendrán, no verán la muerte segunda, o sea, irán a vida eterna. Entonces, no me pueden decir que vamos a pasar por la ira de Dios. ¿En qué momento? O sea, yo he leído las escrituras, no una vez, muchas veces. Y en ningún lado concuerda que tú y yo tenemos que pasar por la tribulación si Cristo es nuestro Señor, si hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Entonces dice acá, es escatológica la ira de Dios, siendo que la ira de Dios es una manifestación de su voluntad, de restaurar el mundo a su orden, o sea, sacar el pecado y dejar el mundo como él lo hizo cuando puso a Adán y Eva. No había pecado. Armonía y justicia originales. Es fundamentalmente un evento escatológico, la ira de Dios. O sea, ¿qué significa escatológico? Los tiempos del fin. ¿Qué dice Romanos 2:5? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así que, amados, si usted tiene un corazón duro, dígale al Señor, Señor, cambia mi corazón de piedra por un corazón de carne. Haz mi corazón conforme a tu corazón. Mire, yo voy a cerrar con esto por la hora. El otro viernes seguimos con nuestro tema, porque recordemos que hoy tenemos vigilia. Entonces, vamos a finalizar este tiempo ahorita y continuamos en media hora la vigilia. Pero seguimos con el tema el próximo viernes. Yo les voy a decir algo. Hay un ejemplo en la Biblia de un hombre que se equivocó, pero aún con su error garrafal, Dios dijo de él que era el hombre conforme al corazón de él. Ya todos saben de quién hablo, ¿verdad que sí? Del rey David. David se equivocó. David tenía, ahorita no recuerdo el número, mi amado, en la Biblia lo dice, pero ahorita si yo les digo un número estoy mintiendo. Tenía un montononón de esposas y un montononón de, ¿cómo se llama eso? De concubinas. O sea, David tenía su harén. Y él estaban en guerra. Y el rey debía estar en la guerra, pero él no se fue para la guerra. Él se quedó pasillaneando en su castillo. Y pasillaneando en sus castillos, en una terraza, vio por allá
a una ovejita desnuda en pelota, bañándose en el patio de su casa, llamada Betsabé. No es Jezabel, es Betsabé. Jezabel es la de Acab. Betsabé es la de Urías Eteo. Vio a Betsabé y dice las escrituras que la codició. La codició, la mandó a llamar, la buscó y la embarazó. Para tapar su pecado, David, el rey David, que todo el que ha leído David sabe que Naguará David es David. Llamó al esposo, porque como la embarazó, llamó al esposo, mandó a llamar al esposo que estaba en la guerra. O sea, ya aquí venimos, ya va él para el segundo pecado. El primer pecado fue que adulteró con Betsabé. Segundo pecado, mandó a llamar al esposo y lo trajo al castillo. Lo hizo comer y beber hasta que se embriagara para que Urías Eteo fuera y se acostara con la esposa y meterle el muchacho al esposo. Porque hay que hablar clarito. Era así. Quería que dijeran que el embarazo de Betsabé era del esposo. Pero Urías Eteo era tan recto que le dijo al rey que no, porque el pueblo, el ejército de Dios estaba en guerra, que cómo él se iba a ir a disfrutar de los placeres de la carne de su esposa. Y se quedó en la puerta del castillo durmiendo. Cuando le avisaron a David que Urías Eteo, yo les estoy resumiendo, lean la Biblia. Cuando le avisaron a David que Urías Eteo no se había ido para su casa, viene el tercer pecado. David agarró, hizo una carta al general y le dijo que pusiera a Urías Eteo en el frente de batalla. La cerró y le dio a Urías Eteo su sentencia de muerte, la cual él no sabía que llevaba. Y se la entregó al general. Y el general puso a Urías Eteo al frente de batalla y, como sabemos, Urías murió. ¿Qué les quiero decir con todo esto? ¿Pecó o no pecó David? Horriblemente. Horriblemente. Y Dios lo perdonó. Y Dios después dice de David que David era el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué les quiero decir con esto? Que Dios sabe que nosotros, mire, Dios sabe que vamos a pecar. ¿Cuándo, dónde y cómo? Obviamente eso no nos da derecho a andar pecando, pero Dios lo sabe. Dios no se espanta. Pero ¿saben qué sí tuvo David? Cuando vino Natán, que era el profeta, y le dijo al Señor, se le presentó y le dijo, Señor, tú sabes que había un siervo que tenía una ovejita y estaba un señor que tenía muchas ovejas. Y al Señor le llegó un visitante y le echó el cuento. Le llegó un visitante y el visitante y el Señor, en vez de preparar una de sus ovejitas al visitante, tomó la ovejita de aquel que tenía una sola y se la sirvió. ¿Y saben qué hizo David? Rápidamente, apresuradamente, el tal muera. Y el profeta Natán le dijo, Señor, ese eres tú. Ahí entendió David que Natán le estaba hablando de lo que él había hecho con Betsabé y con Urías. Y le dijo Natán, así te dice el Señor, no vas a morir, tu pecado será remitido. ¿Y saben qué? De ese momento en adelante, la familia, sus hijos, cayeron en declive. Pero con todo eso, Dios habla de David como el hombre el corazón conforme al corazón de Dios. Que no te impida el pecado ser un verdadero hijo de Dios. Que no te impida el enemigo y sus acusaciones amarlo a él. Porque nos equivocamos. Sí pecamos. Nos cuidamos de no hacerlo. Pero si lo hacemos, dice la Escritura, si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. Quiere levantarte, que Dios te va a levantar.
De verdad que es interesante y te digo que para si tú quieres, en otra oportunidad o cuando puedas, léete el Salmo 51. En el Salmo 51, David habla de su arrepentimiento precisamente por su situación con Betsabé. Es un salmo, un cántico de arrepentimiento. ¿Y qué dice? Misericordia mía. Ajá. ¿Y qué dice ese mismo? ¿Y qué dice las escrituras? Que un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Así que no se trata de que no pecamos, se trata de que reconozcamos y busquemos enmendar la situación. De eso se trata. Porque de lo contrario, la ira de Dios viene para aquellos que decidieron no dejar de hacer lo malo. Aquellos que no quisieron reconocer a Dios. Aquellos que no quisieron aceptar a Jesús. ¿Sabías tú que el peor de los pecados es no aceptarlo a Él? Cuando la Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y saben qué dice del pecado? Del pecado por cuanto no aceptaron a Jesús. No dice porque diste grosería. No dice porque obviamente tenemos que dejar de decir grosería. Porque dice la palabra que no salga de nuestra boca palabras ociosas. No porque un día fornicaste o porque un día adulteraste, porque si tú te arrepientes, Dios te perdona. ¿Quién es el diablo para reconocer qué? Porque el diablo te puede venir a acusar. Pero si Dios te limpió y te restauró, tú te vas con él. Pero él está perdido por la eternidad. Tú tienes oportunidad, yo tengo oportunidad, pero él ya no la tiene. Entonces, nosotros tenemos que pararnos en la brecha y entender que el Señor no nos hizo para la ira de él. Porque si no, no tiene sentido, ningún sentido, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Porque para eso nos deja ahí y viene por segunda vez y no sé, nos limpia, no sé cómo asumen. Pero si tú lees las escrituras y lees todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y por qué lo hizo, ya pagaron por nuestros pecados. Si bien caminamos en Cristo Jesús, si no, nos toca a nosotros pagar. Y ese pago está ahí en la ira de Dios. Si llegamos vivos a ese tiempo. Preguntas hasta aquí. Si no hay ninguna, oramos para ser despedidos porque me agarré 10 minutos de los 30. ¿Ninguna pregunta? Saludos a nuestra hermana Maye, bendiciones a nuestra hermana Michael y Dios te bendiga, mi amor. Bueno, si no hay pregunta, oramos para ser despedidos y nos vemos más tardecito. Amén. Amén. Amén, mi amada. Amantísimo Padre, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por estas tus palabras, Señor. Gracias por esta enseñanza que viene de ti, Señor. Desde tu amor, Padre, desde tu misericordia, Señor. Con palabras de aliento, Padre, con palabras de fuerza, para que sigamos en ti, Señor. Para que te aceptemos, Padre. Para que no dejemos que el enemigo nos gane terreno, Señor. Sino para que seas tú en todo momento, Señor. Para que seas tú en nuestras vidas, Padre. Te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, Padre. Te damos gracias por la pastora, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que están aquí conectados, Señor. Gracias por cada uno de ellos, Padre. Gracias porque los moviste, Señor. Gracias porque los usaste para que llegaran a esta clase, Señor, para que se conectaran y escucharan tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque eres grande y poderoso, Señor. Te entregamos la vigilia que viene próximamente en tus manos, Padre, para que igualmente seas tú dirigiéndonos, Señor, para que seas tú tratando con nosotros, especialmente con cada uno de nosotros, Padre, con cada una de las personas que se van a conectar, Señor. Sé tú tratando con nosotros, Padre. Sé tú hablándonos con voz audible, Señor, para escucharte a ti, Señor,
para que seas tú, Espíritu Santo, hablándonos, Señor, colocando palabra en nosotros. Gracias, Señor. Bendecimos a cada uno de los hermanos que están aquí conectados el día de hoy y a las personas que van a escuchar esta clase más adelante. Bendecimos a sus familias, Señor. Cuídalas, Padre. Protégelas, Señor. Aléjalas de todo mal, Padre. No permitas que el enemigo llegue a sus vidas, Señor. No permitas que el enemigo mueva a nuestros hermanos, Señor. Les mueva al piso, Señor. Porque tú eres todo, Señor. Tú eres amor, tú eres aliento, tú eres fortaleza, Señor. Sé tú librándolos, Señor, de todo mal. Sé tú protegiéndolos, Padre. Sé tú ministrando a través de ellos, porque también son instrumentos poderosos en tus manos, Padre. Te damos gracias, Señor. Sé tú bendiciendo a cada uno de ellos. Gracias, Señor. De verdad te damos gracias, Señor. Y ten misericordia de nosotros, porque somos pecadores, porque pecamos, Señor. Pero confiamos en ti, Señor. Ayúdanos a tener arrepentimiento, Señor. Ayúdanos a tener un corazón contrito y humillado para llegar a ti, Padre amado. Sé tú, Señor, tomando el control, Padre amado. Te damos gracias, Señor. Tuya es la gloria, tuya es la honra y tuya es la alabanza, Padre, por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, amados, bendiciones, la paz de Dios sobre sus vidas, sobre sus hogares. Me gozo con verlos, estemos orando. Recordemos que tenemos que estar, y ahora vamos a orar, obviamente, por todas las peticiones que tenemos, por todas las personas que tenemos en lista, incluyendo a nuestros invitados del 26 de abril. Amén. Bendiciones a todos, pues. Nos vemos en un rato.